Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Santiago capítulo 1. Dígame un fuerte amén, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios y acerca de la eternidad de Dios. Dios es inmutable y Dios es eterno, amén. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva. O sea que si usted está, hermano, llevando golpe tras golpe, no diga que es Dios. Dice aquí toda buena dádiva. Más bien arrepiéntese y vuélvase a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién procede, hermanos? De lo alto. O sea, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Del Padre de las luces. Miren cómo es Dios. Dice, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no cambia, amén. Dios no cambia. Hoy vamos a ver eso. ¿Por qué Dios no cambia? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a hablar en esta noche, hermanos, acerca de la inmutabilidad de Dios y acerca de la eternidad de Dios. Los dos atributos, porque sencillamente los dos atributos van ligados, amén. Entonces no podemos separar una cosa de otra. Hemos dicho en los jueves anteriores que si usted quiere conocer a Dios, usted no puede separar ningún atributo de Dios, porque Dios es completo. No nos podemos solamente quedar con que Dios es amor. ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? ¿Dónde está la ira de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Entonces Dios, hermanos, es completo. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar acerca de Dios, hermanos. ¿Cuántos se han puesto a meditar acerca de Dios? No levante la mano. Pero sí quiero invitarlo a que piense en eso. ¿Cuántas veces usted ha meditado acerca de Dios? ¿Cuántas veces usted ha pensado cómo es Dios? Hermanos, yo creo que los científicos quieren evitar decir que Dios existe. Ahorita leí una noticia esta tarde de uno de los más grandes eminentes científicos de la NASA, y decía este eminente científico que él no creía que si hubiese vida en otros planetas, no creía que esos, entre comillas, extraterrestres fueran más inteligentes que el hombre, porque ya nos hubieran contactado. Lo dice un científico de la NASA, y eso lo dice la Biblia hace siglos, hermano. ¿Por qué? Porque la criatura más excelente del universo es el hombre. Nosotros somos inteligentes, nosotros somos personas. ¿Por qué? Porque Dios nos crea imagen y semejanza. Una persona no está ligada al cuerpo. Una persona está ligada a que tenga los atributos de la persona. ¿Cuántos están de acuerdo? Que tenga voluntad, que tenga personalidad, que tenga autodeterminación, que tenga autoconocimiento. Eso lo tiene el hombre. ¿Por qué? Porque como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado un poquito de lo que es Él. Dios es una persona. Dios no es una energía sin forma. Dios no es, yo no sé cómo le quieran llamar, un concepto abstracto. Dios es un ser real y es una persona, porque Él tiene inteligencia, Él tiene voluntad. Podemos ver en la Biblia que Él crea.
que Él destruye, que Él se entristece, que Él provee una energía, no hace eso. ¿O ustedes creen que el sol se entristece? ¿O una fuente más grande de energía y distinta a la del sol? No hace eso, porque ellos no son entes personales, ellos son cosas, y Dios no es una cosa. Amén. Esto lo habíamos visto un poco el jueves anterior. Una de las cosas, hermanos, bueno, hay muchas cosas que distinguen a Dios de las criaturas, pero para el tema de hoy, una de las cosas que distingue al Creador de las criaturas es que absolutamente todo lo creado cambia. Todo. Usted cambia, usted hace 10 años usted no era así. Ahora usted tiene más gorditos. Quizá usted tiene más canas. ¿Por qué? Porque usted está sujeto al tiempo y al espacio. Y la ciencia dice que todo lo que está sujeto al tiempo y al espacio envejece. Por eso es que cambia. ¿Por qué ella no le gusta la falda que compró hace 6 meses que estaba a la moda? ¿Por qué ella no le gusta ahora? Porque ya se aburrió de eso, porque usted cambia. ¿Por qué cuando compraste ese celular que querías comprar, cuando lo compraste, a los pocos días ya te aburriste? ¿Por qué? Porque así somos los hombres, somos seres cambiantes. A nosotros nos pasan los años, nos pasa el tiempo. Aún los huesos se encogen un poco cuando ya estamos ya muy viejos. ¿Por qué? Porque nos pasa el tiempo y el espacio. Con Dios no es así. La Biblia dice aquí en Santiago que Él no cambia. Dice que no hay sombra de variación. A Dios no le mueve, no se envejece un grano de arena en el tiempo. Usted puede pensar eso de Dios, que el Dios que hemos estado estudiando, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, hermanos, ese Dios que vive por la eternidad, ese Dios no cambia. Ahora vamos a ver en qué sentido no cambia Dios. Vemos una estrella que existe y al poco tiempo está a punto de morir, se convierte en una supernova y después no está. Nada es eterno en esta vida, absolutamente nada. La juventud que tú tienes no es eterna. Y hay gente, hermanos, que está refrenando la juventud y se mandan 8,000 cirugías. Tarde o temprano todo se caerá. Y por mucho que estén deteniendo la ley de la gravedad en sus cuerpos, van a experimentarlo. ¿Por qué? Porque es artificial. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está sujeto a cambios, a enfermedades, está sujeto a sentimientos, a emociones. ¿Por qué lloramos? ¿Y por qué mañana estamos felices? ¿Y por qué mañana cuando nos levantamos estamos de un humor? Y dependiendo de ese humor es que vamos a hacer algo o no. O sea, nuestra voluntad muchas veces está sujeta a la manera como nos levantamos. Si nos levantamos con el pie derecho o con el pie izquierdo. Dios no es así. La Biblia le llama que Él es eterno. Eterno en el hebreo es el olam. No es que Dios se viste de olam. Es que, bueno, Él es puro y santo. Dios es eterno. El profeta Daniel le llama el anciano de días. No es porque Dios esté viejo o con, ¿cómo es que se llama? Artritis. No, Dios no sufre de eso. Cuando habla la Biblia de que Él es el anciano de día, es que sus años no le pasan. Dios no envejece. ¿Sabes por qué? Una de las cosas cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿tú cómo te llamas? Hermano, Moisés era arrestado, hermano. Eso nos hace falta con Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le voy a decir a mi pueblo de cómo te llamas? Me estás hablando y yo no sé cómo te llamas. Y Dios le dice, yo soy el que yo soy. ¿Por qué Dios no le dice, yo soy el que era? Dice, yo soy el que yo soy. Porque ahí está involucrando la inmutabilidad de Dios y a la vez la eternidad de Dios, que ahora lo vamos a ver. Dios no cambia, Dios es eterno. Dios, tú te puedes acercar a Dios mañana temprano, pero tú no puedes pensar cómo amaneció Dios hoy. ¿Será que está de buen genio Dios para yo elevarle mis oraciones? Dios no cambia. Todo lo que Dios ha dicho en el pasado
ahora tiene vigencia, porque la Biblia dice que Él es ayer, el mismo por los siglos y por los siglos. Abarca los tres tiempos. ¿Y qué cosa? Que si eso se refiere a Dios en Isaías y en el Antiguo Testamento, que Él es el mismo ayer por los siglos de los siglos, como una criatura, como dicen los testigos de Jehová, se va a arrojar el que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si alguien dice que es eso, esto nos lleva a decir que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? La Biblia hay que estudiarla, hermano. Cuando usted estudia la Biblia, usted va a tener un buen bagaje. Si ya usted está en el nivel de leer la palabra, bueno, ya es hora de que vaya pensando en estudiarla más a profundidad. Por eso es que hay, hermanos, tantas sectas, tantas creencias, hermanos. Y si la Biblia dice que Jesús es eterno, antes de que Abraham existiese, yo soy. ¿Quién de ustedes puede decir eso aquí? Jesucristo no fue creado. El verbo siempre ha existido, es eterno. Cuando se habla de eterno es que nadie lo ha creado. Y si nadie creó a Dios, entonces Dios es autoexistente, es autosubsistente. ¿Qué le falta a Dios para que con el tiempo se le acabe la comida? Y esté preocupado en cómo va Él a proveerse la comida. Estoy hablando, obviamente Dios no necesita comida, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso. Pero Dios es autoexistente. Esto tiene que ver, hermano, todos los atributos están ligados. Aquí estoy hablando de la omnipotencia, pero también estoy tocando la eternidad. Pero estoy hablando de la inmutabilidad de Dios. Porque Dios es así, hermanos. A Dios no le pasan los años. Usted y yo siempre nos las pasamos hablando de ayer, ¿o no? Cuando me quedaba la falda, ay, esta falda sí la quiero porque antes de casarme me quedaba. Las mujeres, ¿o no? O los hombres cuando antes de casarse tenían un blue jean que les quedaba. ¿Por qué? Porque estamos atentos al pasado, ahora y mañana. ¿Qué voy a comer? Dios no es así. Dios todas las cosas, dicen los estudiosos, todas las cosas las ve en un eterno presente, ahora. Dios ve es ahora. Por eso es que a Moisés le dice, yo soy el que yo soy. Es ahora. Entonces, hermanos, conocer que Dios no cambia y que Dios es eterno nos tiene que ayudar a vivir ahora. ¿Con qué me voy a casar? Dígale al hermano, contéstele, ahora. Vive ahora. ¿A dónde voy a trabajar? Dígale al hermano, ahora. Vive ahora. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Esto nos tiene que ayudar a tener no a llenarnos, hermanos. Por supuesto que estos temas no tienen el propósito de llenarnos de conceptos teológicos, sino de conocer más a Dios. Amén. Entonces, el hombre siempre está cambiando. ¿Cuántos están cambiando, hermanos? Antes, ¿cómo era el modelo de lentes de antes? ¿Cómo eran los peinados de antes? Y todo es así cíclico, hermano. Todo es cíclico, la falda, la ropa. ¿Por qué? Porque siempre el hombre está mejorando. ¿O hay alguien aquí que está empeorando? Pudiera ser. El hombre va de peor a mejor. O a veces de mejor a peor. ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre sí cambia, pero Dios no cambia. Dios no puede mejorarse, hermano. Dios ya está mejorado. Usted se ha puesto a pensar en eso. Dios es excelente. El Dios antes de crear todo ya existía, hermanos. Hermano, esto, pensar en Dios, hermanos, nos hace pensar, hermano, de verdad, de que somos nada. Antes de que Dios creara todas las cosas, ya Dios existía. Y ese Dios que existía antes de todas las cosas es el mismo ahora. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Te has preguntado? ¿Cuántos años tiene Dios? No puedes decirlo. No hay nadie que lo diga. Sí hay respuesta, porque Dios es eterno. A Dios nadie lo ha creado. Dios siempre ha existido, hermano. Si usted acepta de que a Dios lo crearon
Entonces, ¿quién creó al que creó a Dios? Entonces ya Dios no es todopoderoso, sino es todopoderoso el que creó a Dios. Vamos a ponerle un nombre. El que creó a Dios se llama Oscar. ¿Y quién creó a Oscar? Harrison. ¿Y quién creó? O sea, nos vamos a ir, hermanos, a una cadena, a eslabones interminables. Dios es todopoderoso, hermano. ¿No les parece maravilloso esto, hermano? Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuán rápido, hermanos, pasa la tecnología? El celular que usamos no existían hace 5 años. ¿Cómo fueron los primeros celulares? Le decían una panela. Bueno, aquí en Colombia, pues. Y después fueron más pequeños, le decíamos una panelita, porque todo ha cambiado, ¿verdad? Los CDs que ahora conocemos, antes eran unas acetatos bien grandes, de no me acuerdo, LP, yo no había nacido en ese tiempo de Samit, pero Samit sí recuerda. Y eran LPs, yo no sé, tenían varias, una de 45, algo así, no sé. Samit. ¿Ya? Entonces, hermano, todo cambia. El Dios que nos vamos a encontrar, hermanos, en el cielo, va a ser el mismo Dios que siempre ha existido. ¿No le parece maravilloso esto, hermano? De verdad que muchas veces el Dios con la cual hemos estado jugando es eterno, es todopoderoso, es misericordioso y es un Dios de amor. Jesucristo nos vino a enseñar la verdadera naturaleza de Dios, hermanos. Dios es tan bueno, hermanos, que nos ha enviado a su Hijo Jesús. Es imposible que podamos entender a cabalidad cómo Dios se hace hombre, hermanos. Cómo la segunda persona de la Trinidad se encarna para hablar el lenguaje del hombre y salvarnos. Porque Dios es grande, es infinito. Dios no tiene límites. ¿Cómo es posible que el Dios infinito, que no tiene limitaciones, quepa en un cuerpo? El rey Salomón, cuando construyó el templo, cuando lo estaba dedicando, dijo esta expresión: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. O sea, Salomón sabía cuán grande es Dios. Hermano, que no se nos olvide cuán grande es Dios. Ese Dios grande e infinito no cambia, hermanos. Vamos a ver en qué sentido Dios no cambia. Vamos a ver algunas citas ahorita. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 102. Salmo 102. Aleluya. Dios es inmutable, hermano, no cambia. No le pasan los años. Salmo 102, versículo 25. Bien, dice aquí la Biblia: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, o sea, todo el universo, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Hermano, ¿cuánto más el hombre? Como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Y qué dice el verso 27? Pero tú, diga conmigo, pero Dios es el mismo y sus años no se acabarán. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿En qué sentido Dios no cambia? Dios no cambia en su naturaleza. Dios no cambia en su esencia. Como la esencia y la naturaleza de Dios es santa, mañana imposible que te vas a encontrar un Dios carnal. Dios no cambia en su esencia. Tú mañana no vas a orar y le vas a decir a Dios: bueno, Dios, he tenido fe por esta oración, porque tu palabra dice que el que ora creyendo lo recibirá. Dios no te va a responder diciendo: bueno, ya cambié de opinión, de ahora en adelante el que tenga duda lo va a recibir. ¿Qué les parecería eso, hermano?
ahora a orar con duda porque Dios cambió. Hermano, es imposible que lo que está en la palabra, porque la palabra por supuesto que está ligado a Dios, porque la palabra expresa, está la voluntad de Dios, y en consecuencia la palabra de Dios también es inmutable, no cambia, no pierde valor. Así que algunos que están promoviendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y estoy hablando de las iglesias que están esperando que Dios cambie, pues les tengo una mala noticia a ellos: Dios no cambia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tampoco cambia. Es cierto, hermanos, que algunas cosas en Cristo Jesús fueron hasta Jesús, que fueron la ley civil, fue hasta Jesús, la ley ceremonial fue hasta Jesús, pero la ley moral de Dios no ha cambiado. Cambió en cuanto a la penalidad inmediata del hombre. Es más, no ha cambiado, en el fondo no ha cambiado. Jesús lo que vino fue a darle la correcta interpretación a la ley. Por eso es que los fariseos no pudieron apedrear a esta mujer adúltera, porque Jesucristo sabía que el sentido, por supuesto, del pecado es la muerte. Eso es el principio de la ley. Y lo que Dios estaba enseñando era que la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo vino a darle la verdadera interpretación a la ley, y por eso no permitió que apedrearan a esta mujer. Y así con otros más, ¿verdad? Por eso Jesús sanaba el sábado, porque Jesús le vino a dar una correcta interpretación a la ley. En otras palabras, hermanos, la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, no cambia. Ya sé lo que está pensando y ahora se lo voy a responder. También podemos ver que Dios es inmutable en sus atributos. El Dios omnipotente de antes de la creación todavía es el Dios omnipotente. El Dios que sustenta todas las cosas después de la creación todavía es el Dios que sustenta todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y del año que viene, y de 1.000.000 de años que viene, porque Él no cambia, hermano. Esta es una de las, hermanos, de verdad, Dios, meditar en Dios, pensar en Dios, hermanos, nos tiene que llevar a ser cada día más humildes y más pequeños. Saber que somos poca cosa. Quizás más de uno aquí está preocupado por algo, de mañana, de un mes. Dios, ese problema que tú lo estás mirando a futuro, Dios lo está mirando ahora. Y ya Dios lo tiene resuelto ahora. A Dios no le sorprendió la rebelión del diablo. Dios no dijo: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, ángeles? No, ya Dios lo sabía, porque Dios no cambia. Dios todo lo tiene en un eterno, hermano, presente. Dios es inmutable. El mismo Dios que tú ves en Génesis es el mismo Dios que estamos viendo hoy en el año 2015. El creador del universo, con el cual la gente está pactando en dinero y que está bien equivocada, es el mismo Dios de ahora. Lo que pasa es que ahora Dios tiene misericordia. Es por eso, hermanos. Y estamos en otro tiempo, hermanos, el cual la gente está abusando, y se llama el tiempo de la gracia. Amén. La sabiduría de Dios no va a cambiar. El poder de Dios no va a cambiar. La santidad de Dios nunca se va a manchar, es inmancillable. La sabiduría de Dios siempre va a ser la sabiduría de Dios. Nunca te vas a encontrar a Dios con que diga: ¿y ahora qué voy a hacer con el problema de mi hijo, hermano? Dios es el Todopoderoso, hermanos. Dios es el Todopoderoso y Él tiene cuidado de ti. Aleluya. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Vamos a aplaudirle al Señor, hermano. Dios es inmutable en sus consejos y en sus decretos. Dios no cambia de opinión, hermano. Vamos a Génesis capítulo 6, del 5 al 6. Dios no cambia, absolutamente no cambia. Génesis 6. Y quizá usted me diga: bueno, hermano, si Dios no cambia, ¿por qué está esta cita bíblica aquí?
Génesis 6, del 5 al 6. Génesis 6, del 5 al 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. ¿Y qué dice allí? Y se arrepintió Dios. O sea, ¿cómo así que Dios se arrepiente? O sea, esta palabra arrepentirse no está en el sentido de cómo nos arrepentimos los hombres. Está en el sentido de que Dios cambió de opinión. Y si Dios cambió de opinión, y si Dios no cambia de opinión, ¿y por qué aquí cambió de opinión? Pues toda la Biblia tiene su explicación. Sencillamente, hermano, y ahora vamos a ver la cita bíblica. Sencillamente, ya Dios sabía que esto iba a pasar. Y ya Dios sabía que esto se lo iba a decir a los hombres. Así de sencillo. O sea, no es que Dios cambió en el momentico. Ya Dios sabía que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Ya lo sabía. ¿O usted cree que a Dios se le escapa algo? A Dios no se le escapa nada. Si usted va conmigo al libro del profeta Jeremías. Toda la Biblia, hermano, es un solo paquete. Si usted va al libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Simplemente, hermano, allí en este tipo de expresiones, y también está en Éxodo 32, 14, Jonás 3:10, cuando se arrepiente Dios y no castiga a Nínive. Simplemente Dios está utilizando un lenguaje para que nosotros lo podamos entender. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una capacidad limitada. Pero en fin, hermanos, el propósito de Dios no cambia. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Esto corrobora lo que estoy diciendo. Dice versículo 7, Jeremías 18:7, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra ellos para arrancar y derribar y destruir. O sea que Dios, cuando decreta algo, hermano, está determinado a hacerlo. Pero hay algo que le hace cambiar de opinión a Dios. Mira lo que dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, ¿qué dice la Biblia? Dios se arrepentirá. O sea, ya esta cita bíblica que ya estaba dada en la eternidad, ya Dios sabía lo que iba a hacer con Génesis. Dios, ¿por qué? ¿Qué es la misericordia de Dios, hermano? La misericordia de Dios es refrenar el castigo que tú te mereces. Esa es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está ligada al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermanos, Dios envía juicio. Porque Dios no cambia su naturaleza santa. Todo pecado necesita el juicio de Dios. ¿Por qué Dios no lo hace muchas veces enseguida como nosotros quisiéramos en otra persona? Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí, Señor, gracias por tu misericordia. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han pensado que lo que está pasando el hermano es un castigo de Dios? Y el diablo lo tiene encima. Pero cuando somos nosotros, es que Dios me está corrigiendo en su amor. Aleluya. Hermano, es que también es para nosotros la ira de Dios. Pero Dios detiene su castigo porque nos ama. Acá dice: pero si ellos se arrepintieren, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual yo hablé, dice: yo me arrepentiré contra el mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. O sea, ya estas expresiones que están en el Antiguo Testamento, ya están determinadas por Dios. Ya están determinadas, ya saben quién se va a arrepentir, y si se arrepiente, ya sabe que Dios va a detener el juicio,
y etcétera. A Dios absolutamente, hermanos, a Dios no se le escapa nada. Nada. Entonces, ¿qué nos enseña la inmutabilidad de Dios, hermanos? La inmutabilidad de Dios nos enseña varias cosas. Puede anotarla si quiere. Que hay una gran distancia, enorme distancia entre Dios y las criaturas. Porque si Dios fuera creado, también Dios envejecería, se enfermara y se muriera. Esto es uno de los preciosos, hermanos. De verdad, hablar de inmutabilidad de Dios no se puede separar de la eternidad de Dios. No se puede, hermano. No se puede separar de la omnipotencia de Dios. Antes de que todo existiese, ya Dios existía. Ya Dios existía, hermano. Usted puede pensar eso y va a terminar volviéndose loco. Ese Dios autoexistente es el mismito. Él no va a cambiar de opinión. El mismo Dios que dijo que era pecado que dos hombres se unieran, dos mujeres se unieran, y que están los pecados en Levíticos 18, los pecados sexuales que Dios aborrece, es el mismo de ahora. Es el mismo de ahora. Tan es así que Dios ajustó la inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque estaban violando un mandamiento de Levíticos 18. Haberse acostado con la madrastra. Dios no cambia ni pío, hermanos. Mucha gente se ha quedado con Dios es misericordioso y no entienden lo que es la misericordia de Dios. Dios nunca, te lo voy a volver a repetir, nunca Dios va a perdonar un pecado si la persona no se arrepiente de sus entrañas, que le duele el pecado. ¿Por qué Dios va a hacer algo en contra de su naturaleza si el pecado es una mancha y es algo, una rebelión contra Dios? Dios no cambia. Por eso es que Dios castiga el pecado. Y Dios lo va a castigar con los juicios venideros que van a venir sobre la tierra. Porque los tiempos se están acortando. La aparición del anticristo ya se está dando. El liderazgo de Rusia para que se dé la guerra de Ezequiel 38 y 39 ya se está dando. Entonces, hermanos, de verdad, esto nos tiene que llevar, hermanos, a vivir estos últimos días que nos quedan en esta tierra, porque esta es la última generación. Esta es la última generación, de una manera que a Dios le agrade, no con tibiezas, no con mediocridades. Ya es hora de sacudirnos de las cosas que nos están aguantando. Cristiano, hermano, tiene que ser una persona entendida en los tiempos. Entendida, eso lo sabía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, Juan le escribe el Apocalipsis y lo entienden. Y ahora ningún cristiano se lee el Apocalipsis, porque ese libro me da miedo. Para el Apocalipsis, para el cristiano es un libro de esperanza, pero para el impío es un libro de juicio. Aleluya. Porque Dios no cambia, hermanos. El Dios eterno, y vamos a vivir con Él por la eternidad. Por toda la eternidad. Nosotros no somos eternos, pero Dios nos ha creado para que nunca moramos. La eternidad de Dios, y estoy adelantándome, hermano. Bueno, ¿para qué sirve más? Ahora hablamos de eso. ¿Para qué sirve más la inmutabilidad? La inmutabilidad de Dios nos da consuelo. Imagínense a Dios, por la piedra que tiene, no nos quiere ni escuchar la oración. Hoy no quiero hablar con nadie. Nosotros sí somos así, pero Dios no. Aleluya. O sea, como Dios no cambia y en Él no hay sombra de variación, y Él ha prometido que si hay humildad y arrepentimiento va a escuchar las oraciones, entonces puedes ir mañana arrepentido y humillado a orar. Y si sabes que Él te escucha, entonces la inmutabilidad de Dios estimula la oración. Aunque no sientas a Dios, aunque no se te ericen los vellos, aunque tengas calor, aunque llueva, Dios siempre va a estar allí para escucharte. Porque Dios no cambia, hermanos. El mismo Dios que se hizo hombre no cambia. La inmutabilidad de Dios nos enseña que podemos estar seguros que Dios nos ama. Dios te ama, es que te ama. No te va a matar, Dios te ama con profundo amor. Dice la Biblia que Él te ama con amor eterno. La inmutabilidad de Dios nos tiene que mover a la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque vienen juicios sobre la tierra. Y si no aceptan el evangelio, no se salvarán. Nadie
que rechace el evangelio será salvo. Absolutamente nadie. Entonces, hermanos, que la inmutabilidad de Dios no se convierta solamente en un concepto teológico, sino que sea una motivación más para rendirnos más a Dios. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Vamos a darle un aplauso al Señor. Hermanos, con respecto a la eternidad de Dios, que ya he tocado algunos aspectos, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 40. Dios se ha dignado, hermanos, en revelarse en este bello libro, el cual le invito a que se lo devore, a que se sacuda, hermano, de esa frialdad y de esa tibieza espiritual, hermanos. Isaías 40, versículo 28, hermanos. Isaías 40, 28. Mira la pregunta preciosa que hace el profeta en su libro. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, habla de eterno, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No has oído que el que creó los confines de la tierra es eterno? No desfallece. Qué tremendo, ¿ah? Si Dios no desfallece, ¿qué atributo hay allí? Dios es omnipotente, no se cansa, siempre quiere estar en la iglesia, siempre quiere estar con su pueblo, pero a veces su pueblo no quiere estar con él. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni se fatiga. Dios no dice: ay, estoy cansado, vengo de China a atender las oraciones de China, ahora a Colombia. No, Dios no se cansa, y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, porque Él es todopoderoso y Él es eterno. Como lo había dicho, mis amados hermanos, la eternidad de Dios está ligada a la inmutabilidad de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio que Él es la roca. Deuteronomio 33, 27, lo buscan después. La roca en la Biblia es una figura de algo inconmovible, de algo que no puede ser movido, porque Dios es eterno. Dice la Biblia que su trono es eterno. O sea, nadie puede moverle la silla a Dios y decirle: échate para allá, porque Él es eterno. Cuando estamos hablando de eterno, estamos hablando de que Dios no tuvo principio y no tendrá fin. Si alguien hizo a Dios, entonces ya Dios no es eterno, porque Él tuvo principio. Hermano, Dios, el creador del universo, siempre ha existido. Ese sí es Dios. El universo no es eterno, hermanos, y dudo mucho que sea infinito. El universo es muy vasto, es demasiado grande, pero el universo no es eterno, como dicen los científicos. Bueno, es que esto me da risa. Los científicos dicen que la materia siempre ha existido, y si la materia siempre ha existido, la materia es eterna. Entonces le están dando atributos a la materia de Dios, solamente por no pronunciar 4 letras. Dios creó el universo. Entonces los científicos le dan el atributo de omnipotencia al Big Bang, simplemente por evitar decir que Dios creó el universo. Dios creó el universo, y Dios avergonzará todas esas teorías ridículas del Big Bang, de que nosotros procedemos por la evolución. Nosotros somos, hermanos, los científicos dicen que hay un eslabón perdido, que no lo encuentran. No encuentran el lazo entre el hombre y la criatura anterior al hombre, del cual evolucionamos, solamente por no decir que Dios es el creador del universo. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos dicen, hablan de Dios, pero con otra terminología. Entonces le dan atributos a la misma materia. La misma materia no puede crear vida. La materia no es autosubsistente. El Dios en el cual hemos creído es omnipotente y es un Dios eterno que siempre ha existido. Dios creó el espacio y Dios creó el tiempo. Antes de que Dios creara todo eso, no existía nada, ni el espacio ni el tiempo. Todo lo creado que esté sujeto al espacio y al tiempo va a envejecer,
los planetas, las galaxias, las constelaciones, las nebulosas y los cristianos que están en las nebulosas. Todos van a envejecer, pero nunca Dios, ni lo que Él ha creado para sí. Los ángeles no envejecerán, porque ellos están en la presencia de Dios. El conocimiento de los ángeles no es un conocimiento perfecto, es un conocimiento que cada vez está creciendo y está creciendo y está creciendo. Nuestro conocimiento en el cielo, cuando estemos delante de Dios, será un conocimiento creciente y creciente y creciente, como el de un niño ahora, cuando se está desarrollando, cuando todo le asombra, cuando descubre que el fósforo quema, cuando descubre que la puerta cuando se va cerrando pisa muy duro. Ellos van descubriendo eso. La inteligencia de Dios es completa, hermano. Es todopoderosa, hermano. Así que, hermanos, gocémonos, porque el Dios en el cual hemos creído, hermano, es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. El apóstol Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre subió las cosas que Él ha prometido para los que le aman. Hermano, las promesas de la eternidad se nos escapan de la mente. Tú no te imaginas tú cómo vas a hacer con tu cuerpo. O sea, tú vas a tener tu cuerpo pero mejorado, sin envejecer. Vamos a estar, no sé, hermanos, cómo decirle. O sea, el cuerpo glorificado no se sujeta al espacio y al tiempo. Esto es precioso. Por eso cuando lees, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, todo estaba cerrado, dice Juan 20. Todo estaba cerrado y apareció Jesús. O sea, los cuerpos glorificados, vamos a traspasar cuerpos, vamos a traspasar la materia. Yo no sé si a ti te alegra eso, hermano. A mí me alegra eso. Lo único malo es que me gusta la astronomía y de pronto no veo una galaxia por allí. Pero eso va a estar quitado, hermano. Voy a decirle a Dios que me revele en algún sueño cómo es una galaxia. Esto es inmenso, hermano. Nosotros somos una canica aquí y el hombre quiere ya 2, 3 bombas nucleares fuera, acaban este planeta. Una bomba nuclear, el otro la responde y el otro responde y el otro fuera. Pero Dios va a enviar juicios, hermanos, antes que el hombre mismo dañe esto. Así está establecido en su palabra, porque Él no cambia. Amén. Cuando Él, bueno, ya lo había dicho, ¿no? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy, ahí está implícita la eternidad. Estaba hablando a Moisés que no se preocupara ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Dios quiere que del pasado ni del futuro. Dios quiere que nos encarguemos del ahora, del presente. ¿Por qué nos preocupamos? Porque estamos pendientes de algo futuro que no ha pasado, que no sabemos si va a pasar y del cual nosotros no tenemos control. No tenemos control de si va a pasar entonces, ¿por qué nos preocupamos, hermanos? Mientras tanto, toca orar es ahora y dejar que Dios actúe. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Aleluya. Dios nos invita con su eternidad a vivir el presente. Dios habita la eternidad, hermano. Así lo dice el profeta Isaías vamos ahí un momento también, Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Cógeme eso, hermano, explíqueme eso. ¿Cómo es que Dios habita la eternidad? Eternidad es eso, que no tiene principio, origen y que no tiene fin, y cuyo nombre es el Santo. Miren el Dios eterno, hermanos. Miren ese Dios omnipotente. ¿A dónde quiere habitar, hermanos? Acá dice, yo habito en la altura y en la santidad. Pero también dice la Biblia que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que tiembla su palabra. Hermano, esto es grande, hermano. ¿Cómo Dios puede vivir en nosotros?
Los musulmanes no aceptan que Dios puede estar dentro de nosotros. Y creo, hermanos, creo que la mayoría de las religiones no acepta que Dios puede estar dentro de nosotros. Y para decirlo de un lenguaje, digamos así, la única religión donde Dios sí vive dentro de nosotros se llama el cristianismo. Tú tienes a Dios dentro de ti, en tu corazón. Esto es grande, hermano, de verdad. Yo creo, hermanos, de verdad, muchas cosas se están enseñando de Dios de manera fácil. Se está presentando un Dios que no castiga el pecado, que no hay problema, que no lleves una vida santa, que a Dios le agrade. Y Dios no es así, hermano. Ese Dios celoso con su santidad y que no tiene por inocente al que peca, es el mismo Dios de ahora, 2015. Mañana, 2 de octubre, es el mismito Dios. Y la persona que se muera en sus pecados va a abrir los ojos en el infierno. El ateo que nunca creyó en Dios, será demasiado tarde. El que nunca creyó en el infierno, lo descubrirá muy tarde, que sí era real. Ese es el Dios eterno, hermano. El Dios celoso. El Dios que sustenta todas las cosas, porque Dios sustenta aún la creación. Él es el Olam, el anciano de día, el que no le pasan los años, al que nadie ha creado. Él es todopoderoso. Ese Dios eterno fue el que permitió que su Hijo Jesús se hiciera hombre y muriera por nosotros. La segunda persona de la Trinidad, que también es eterna, muriendo por nosotros. El Dios eterno, el Dios inmortal, muriendo. Hermanos, tenemos que vivir una vida agradecida sabiendo todas estas cosas. De verdad, hermanos, es precioso el conocimiento de Dios. No es como ahora está muy de moda, está muy de carrera que el universitario, el científico que creen en Dios es bruto. No. Somos inteligentes todavía. Y aún lo demostramos más creyendo en Dios. El cielo va a determinar quién era inteligente y quién no. Quizás ellos puedan decir, desarrollé más mi coeficiente, quizás. Pero la sabiduría para elegir la vida eterna será diferente. Este es el verdadero Dios, hermanos. Honestamente hablando, yo creo que muchos de los que hoy se dicen ser cristianos no conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. No lo conocen. Esto nos tiene que hacer vivir una vida rendida a Dios. Una vida, hermanos, que cada vez que se acercan los tiempos, saber que el juicio de Dios está cerca. Ese Dios que hemos estudiado en todos estos jueves, ese Dios es el eterno, el que no le pasan los años, el que nadie ha creado, hermano. ¿Usted puede pensar eso? Nadie hay en el mundo que no tenga una molécula que Dios le haya puesto. Todos tenemos algo de Dios, porque nadie aquí, o sea, eso es imposible. Es imposible. No me cabe en la cabeza, he hecho esta reflexión, pensar que venimos de la evolución. Tiene mente, haga ese ejercicio a ver si le da. Hermano, la Biblia es un libro tan ejemplar que es el único libro que habla de todas estas cosas. El Corán no habla de esto. Los libros de los hindúes, de los orientales, estos que tienen una gran sabiduría, dicen humana, no hablan de estas cosas. El Dios que sí se revela es el que revela las escrituras y es el único Dios verdadero. No podemos aceptar el politeísmo. Dios está en todas partes, pero todo no es Dios. Dios es una persona inteligente, creador, proveedor, que puede también destruir, sanar, levantar. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y yo quiero invitarte a que de verdad que replantemos lo que hemos creído de Dios, hermanos. Aún en esta iglesia lo estoy hablando. Replantemos lo que hemos creído de Dios. Había dicho el sábado
el jueves anterior, que ese Dios creador fue el que creó al hombre. Y cuando dice la Biblia que Él lo creó del polvo de la tierra, realmente esa expresión significa de especies muy finas. Aún me di el trabajo de buscar esta palabra polvo, y esta palabra polvo significa en el hebreo materiales exclusivos para la construcción. Yo no escuché nada. O sea, somos hechos de materiales exclusivos que Dios ha escogido para la construcción. ¿Ustedes creen que un constructor va a elegir cualquier tierra, va a elegir cualquier arena? No, tiene que elegir la arena apropiada, la zahorra apropiada, el cemento apropiado para hacer su construcción. Dios no cogió al hombre ahí de cualquier cosa, del barro que estaba ahí más cerca. Dios cogió al polvo que estaba más cerca, lo más precioso, para hacerte a ti y a mí. ¿Qué nos tiene que hacer pensar esto? Que tú eres valioso para Dios. Dígale al hermano, tú eres de caché. Tú eres de caché. Aleluya. No podemos aceptar, hermano, que venga la explotación sexual. Las mujeres no son un objeto sexual. El hombre no es un objeto sexual. Y eso es lo que nos ministran las novelas y los programas. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar en esta noche, y si usted está agradecido con Dios, vamos a darle un aplauso al Señor.